Te voy a invitar que abras la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante. ¿Ya todos lo tienen? ¿Están todos con su Biblia? Porque le voy a preguntar en qué carta estamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a hacer esta lectura. ¿Sí? Por favor, si alguien no trae Biblia, facilítele una, arrímese, compartan, por favor, que nadie se quede. Por favor, hermanos. ¿Sí? Si a alguien le falta, compártese, acérquese y compartamos juntos la palabra de Dios. Inicio con el verso 1, con el verso 3 y usted continúa con el verso 4 y hacemos la lectura alternada. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues tengo por justo, en cuanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te pedimos dirección en esta preciosa tarde. Intercedemos, Señor, porque tú hagas la obra en nosotros, nos muestres tu gracia, nos muestres tu voluntad, permitas que tu palabra sea de edificación para todos nosotros, podamos atenderla, podamos ser sensibles y que nunca se nos olvide que tu palabra nunca vuelve vacía. Te adoramos, te bendecimos, creemos en tus promesas y creemos en lo que tú ya nos has dado hasta este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede sentarse, tomar su lugar.
Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a ver algo interesante en esta porción de la Escritura y sobre todo lo que estamos viviendo en estos tiempos tan distantes de la palabra. Ahorita se está viviendo una circunstancia muy diluida en la iglesia cristiana, donde ya la palabra de Dios ya ni la traemos al templo. Queremos que nos las pasen ahí. La palabra de Dios ya no la traemos, ya no la usamos, ya no la leemos, ya no la memorizamos, ya todo lo traemos en el celular. ¿Sí? La palabra de Dios ya no tiene un efecto en nuestras vidas, pareciera ser. De veras, hermanos, se ha diluido, hay un peligro, ¿sí? Y el sermón se llama el peligro de ignorar la palabra, el peligro de ignorar la palabra, el peligro de ignorar la palabra. ¿Por qué ignoramos la palabra? ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué hacemos caso a lo que nos platican y no hacemos caso a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es más fácil creer, lo que alguien me dice o lo que dice la palabra? A la palabra yo tengo que ir a investigar, a la palabra tengo que quemarme las pestañas, y cuando alguien me lo dice es más fácil escuchar lo que mi hermano me dice. ¿Qué te está diciendo Dios a ti a través de su palabra? ¿Qué tanto nos hemos estado empapando de la palabra? ¿Qué tanto le estoy haciendo caso a la palabra? Si no la leo, no me va a hablar el Señor, no me va a decir nada, no me va a ni siquiera mencionar cuál es su propósito. Tengo que conocer al autor de este libro. ¿Sí? Leía algo. ¿Cómo quieres llegar al cielo si te vas a encontrar con el autor de ese libro al que tú no lees? Peligros de ignorar la palabra. ¿Por qué cuando vamos a un partido de fútbol no se nos olvida el balón? ¿Por qué? Porque vas a jugar sin el balón, ¿no? Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia sin Biblia? Nosotros estamos intentando que en consolidación, cuando tú termines tu clase, facilitarte una, para que no tengas, ¿sí? Y no digas, no tengo. Te facilitamos una, te prestamos una. ¿Qué quiero decirte, hermano? No me malentiendas, no quiero cargarte con esto, quiero concientizarte que nos hace falta leer la palabra. Se ha perdido, hermano. ¿Cuántos textos nos memorizamos esta semana? Y de ahí partimos, ¿sí? ¿Cuántos textos leímos? ¿Sí? Ya no leemos, hermanos. Como cultura mexicana no leemos. Hay un peligro, hermano, y siempre está al acecho, ¿sí? ¿Cuáles son los peligros, hermanos? Primero, hay dos clases de ignorancia: la que sabe y el que no sabe. Uno que ignoro, no sabiendo, y la otra que sabiendo, lo ignoro, ¿sí? ¿Qué Dios nos quiere advertir? ¿Qué Dios nos quiere decir? ¿Qué quiere Dios hacer en nuestras vidas? ¿Qué quiere mostrarnos? ¿No sabes cómo dirigir tu matrimonio? Está la palabra. ¿No sabes cómo corregir a tu hijo? Está la palabra. ¿No sabes cómo instruir a tu esposa? Está la palabra. Hay un peligro, hermano, de que se nos olvide la palabra. Vamos a ver algunas características de los peligros de lo que es olvidar la palabra. Acuérdense que ahorita Pedro ya está a punto de ¿qué? De morir. Él está dando una serie de recomendaciones y está preocupado porque la iglesia o los hermanos les olvide la palabra. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas ¿por quién? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién te proveyó de lo que eres ahorita? ¿De dónde vino todo? Desde el momento que tú y yo decidimos reconocer que somos pecadores y que habíamos ofendido a Dios, desde ese momento Él nos reveló lo que estábamos haciendo mal. ¿Quién? Jesucristo. ¿Nos dio qué? Un conocimiento, ¿verdad? ¿Nos dio qué? Una revelación personal. Sí, número uno, se manifiesta cuando olvidamos las promesas. La ignorancia se manifiesta cuando olvidamos de quién proviene todo. ¿Quién te dio lo que eres? ¿Puedes ir enfermo a trabajar? ¿Tú que puedes todo? ¿Puedes enfermarte y trabajar? ¿Sí? No, pero tú puedes. Si Dios nos da la salud para hacerlo, ¿cómo? Pero nosotros sabemos, nosotros podemos, creemos que somos nosotros cuando es Dios el que nos está proveyendo de las fuerzas para poder trabajar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en nuestras vidas, hermanos, va a haber consecuencias. Entonces se manifiesta cuando
olvidamos las promesas. Vea el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y qué. ¿Preciosas y qué? ¿Por qué usa esa palabra grandísima? Porque son enormes. Dios no se limita solamente a una línea. Él es más abundante de lo que tú y yo nos imaginamos. Dice, ¿nos ha dado qué? Grandísimas promesas. ¿Qué tanto valoramos las promesas que Dios ya nos dio? Se nos olvida de dónde proviene todo. ¿Qué promesas ya te dio? La primera, ¿cuál fue? Que fueras salvo. ¿Y te dio vida? Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Esa es la primera promesa que te da, ¿sí o no? La promesa que te dio, ¿cuál fue? Que ibas al infierno directo como ibas y te rescató de tu vana manera de vivir. Me rescató. Entonces me dio una promesa, estarás conmigo donde yo estoy. ¿No dice? He aquí, voy a preparar lugar para que donde yo esté, usted. Promesas. ¿Cuántas promesas te has creído tú? Porque el diablo viene y te sugiere y te dice que no es cierto, que eres pecador, que no mereces. Sí es cierto, no merecía, pero Él me dio su promesa. ¿Sí? ¿Qué nos prometimos cuando nos casamos? ¿Prometo estar en qué? A ver, échenle. No, en las buenas y en las más. ¿En la salud y qué? Nada más en la salud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Y luego dices, la mujer que me diste, Señor, no, la que tú escogiste, papá. ¿Tú la escogiste así? ¿Peleaste, pues? Sí. Dice Charlie, luego me das una consejería, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué promesas Dios te ha dado? ¿Las valoras o las pisoteas? ¿O no te importa? Porque llega un momento en que nos acostumbramos, ¿eh? Llega un momento en el que estamos tan, ¿cómo? Relajado, Dalai, no pasa nada, estoy bien, ¿sí? Nos dio ¿qué? Grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ¿qué? A ser participantes de ¿qué? De una naturaleza. ¿Una naturaleza qué? Divina. ¿Cuál naturaleza te dio Dios? La de Él. Te la puso cuando tú y yo nos arrepentimos. Entonces, si tengo una promesa, tengo también su naturaleza divina. Entonces no tengo licencia para pecar. Esa tú te la pones solo, ¿ah? Señor, me voy a echar esta, ¿no? ¿Sí? Personal. La naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Mi maquinación, mi deseo. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Ahorita que no está mi esposa, voy a hacer. Ahorita que no está mi esposo, ahorita que no está mi mamá, no está mi papá, voy a empezar. Concupiscencia. ¿Empiezas a qué? ¿Cómo le hago? Mira, dale a tu imaginación permiso y se va hasta China y regresa. ¿Sí? Así. Muy bien. Entonces, hay una advertencia, ¿sí? Se nos amonesta a cumplir con nuestra parte. A ver, dice el verso 5. Vosotros también poniendo ¿qué? Ok, los dos versos que acabamos de leer, ¿quién fue el que se comprometió? Jesucristo nos dio, nos prometió, nos dio. Ahora, ¿qué te toca a ti, según el texto? ¿Poner qué? ¿Qué es la diligencia? Es lo contrario a la negligencia. Ser diligente, ¿qué es? Responsable, tengo palabra, me sostengo en lo que te dije. Un día compré experiencia. Me llevaron unas propelas de barco para soldarlas. Traían una aleación de cobre con bronce. Parecían de oro las cosas esas. Me acuerdo que cobré 8,000 pesos. ¿Cuánto me gasté? 16,000 y no me quedaron. ¿Compré? Las experiencias se compran. ¿Sí? Pero aprendí cómo soldarlas. Pero a un precio. A ti no te ha costado nada la salvación, hermano. Y por eso a veces no valoramos.
Cuando no nos cuestan las cosas, no las cuidamos, ¿o sí? Hola. Cuando no nos cuestan las cosas, las valoramos igual que cuando te cuestan. Entonces, por eso a veces la salvación la menospreciamos. Porque como no nos costó, nada más la recibimos, ¿sí? Y eso es lo que no se nos debe olvidar. Tenemos la salvación de parte de Dios. Se nos advierte entonces, se nos amonesta a cumplir con nuestra parte. Yo soy responsable, dice el verso 5. Dice, añadida a vuestra fe, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué? A la fe, ¿qué le falta? Virtud. Yo tengo fe, pero ¿tienes virtud? Añádele. Luego, a la virtud, ¿qué le tengo que añadir? Ah, ok. Bueno, ahora sí, verso 6. ¿Y al conocimiento? Ya sé mucho. ¿Qué tengo que controlar? Lo que ya sé. Porque si no, ¿qué? Corro el peligro de ¿qué? ¿Han visto los que entrevistan en la tele que tienen doctorados? ¿Cómo son? Parecen pavos reales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya sé mucho. Dice que al conocimiento le añadamos ¿qué? Añadimos ¿qué? Dominio propio. Te está dando la lista, ¿eh? Que le vayas añadiendo a cada cosa. Yo no lo digo, sí, lo dice la palabra. Mire, dice dominio propio, ¿verdad? ¿Sí? Verso 6. Al dominio propio, paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. Y cuando te permiten los problemas, Señor, ayúdame. Pues no que querías paciencia. Por eso, Señor, ayúdame a soportar esta situación, porque si me das paciencia, me va a llover. Mejor dame sabiduría para enfrentar lo que estoy viviendo ahorita. ¿Se han escuchado? Dame paciencia con mi hijo, Señor. Ah, bueno, le voy a permitir que, ¿sí? Le voy a abrir la llave más. Ay, Señor, no, pues tú me pediste paciencia y yo te estoy moldeando a través de eso. Todo lo que nos pasa es para pulirnos y tiene un propósito el Señor. Entonces dice que le añadamos al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿cuántos piadosos sabemos aquí? ¿Qué me importa? Por eso es estar así, pues así ha de andar. Piedad, y a la piedad, hermano, todo esto empieza con algo. ¿Con qué empieza? Todo con la fe. La fe desata todo lo demás, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces todo esto radica en algo, se llama fe. La palabra más pequeña del mundo, ¿verdad? Fe. Y desata todo lo demás. Sin fe, hermano, no hay conocimiento. Entonces, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor es sufrido, es benigno, ¿es qué? Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo puede. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es benigno. Yo amo mucho a mis hermanos de la iglesia. Pastor, ¿puede darle un rey a mi hermano que no trae carro y para donde vive no hay taxi ya ahorita? No, pastor, mi carro no sube para allá. Pero amo mucho a mis hermanos. Al amor, ¿cómo es el amor? Se demuestra, ¿verdad? ¿Sí? Mi hermano Carlos dice que quiere mucho a mi hermana Lulu. ¿Sí? ¿Sí, verdad, hermano? Ahora, ¿cómo sabe mi hermana Lulu que mi hermano Carlos la quiere mucho? Sí, se lo demuestra con la quincena. Cáete, cadáver, aquí. Dices que me quieres, pues, móchate. ¿Sí? Si no, nada más queda en ¿qué? En un dicho. Y así nos pasa. Yo quiero mucho a mi esposa o a mi esposo, pero a la hora de la realidad, el amor, ¿qué? Todo lo soporta. ¿El amor qué? No es jactancioso, no es envidioso. El amor no tiene envidia, ¿verdad? Entonces demuestro. Todo empieza con la fe y termina ¿con qué? Con el amor hasta el verso 7, ¿correcto? ¿Sí? La fe es la que desata todo. Entonces hay una manifestación, ¿no? Muy bien. Número 2. Existe un resultado benéfico para todos nosotros. Vea lo que dice el verso 8. ¿Cuál es el resultado? Porque si estas cosas
están en vosotros. ¿Y qué? A ver, estas cosas pueden estar en ti, pero ¿qué? Pueden estar así raquíticas, ¿verdad? Pueden estar ¿cómo? Escasamente la tengo, ¿verdad? Apenas se me nota. ¿Sí o no? Sí. No, que yo soy muy dador alegre y aquí decimos el texto, Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, con alegría. Si abundan estas cosas, ¿cuáles? ¿Cuáles cosas? La fe, el amor, la piedad. ¿Cuáles cosas? Ok, entonces, existe un resultado, ¿verdad? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ¿cómo? ¿Cómo? A ver. Si yo tengo esas cosas, no tengo entonces tiempo ¿para qué? Para estar panza para arriba, como el costeño atravesado allá de la hamaca. Si yo practico esto, no voy a estar ¿de qué? Voy a tener algo en que ocuparme siempre. Pero si no las practico, voy a estar de ocioso. ¿Y sabe usted que la ociosidad es la madre de todos los males? ¿Sí? ¿Sabe cómo nació Facebook? ¿Sí sabe? ¿Cómo nació? Facebook. Un chavo que no tenía nada que hacer. De veras. Así nació. ¿Sí? Cuando no tenemos esas cosas vamos a estar de ociosos, desocupados. Y entonces vamos a provocar o vamos a correr el riesgo de que algo nos suceda. Verso 9. No dice el verso 9, 8. No nos dejarán estar ociosos y ni qué, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo conocer a Cristo en la medida que mi fe vaya dando fruto, ¿verdad? Vaya dando resultado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo me mantengo donde Dios quiere, ¿voy a dar qué? No voy a estar de ocioso y voy a dar fruto. Voy a cumplir el propósito para lo que Dios me puso aquí. ¿Sí? Y entonces estoy aprendiendo ¿a qué? A no estar de ocioso. ¿Sí? Entonces voy a dar fruto. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, a ver, ¿hay quien no las tiene? ¿Hay personas que no las tienen? Según este texto, sí, ¿verdad? Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista qué? Sí. Ay, esa iglesia no me gusta. No estoy de acuerdo. ¿Está bien? Eres bienvenido. ¿Sí? ¿Tiene la vista muy corta? ¿Es ciego? ¿Es qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Ya se te olvidó que fuiste perdonado? Sí, es lo que estoy. Cuando yo actúo así, estoy con la vista muy corta, ¿por qué? Ya se me olvidó que de dónde me rescató el Señor, en dónde me encontraba y a dónde me puso. A ver, ¿cuántos se han sentado a la mesa a comer con sus hijos? ¿Sí? Y cuando su hijo hace berrinche y dice no quiero comer, ¿qué hace usted? ¿Le aplaude? ¿Qué le dice? Pues no tragues. ¿Ah? ¿O cómo le dice? Ándele, usted sí sabe. Hay dos opciones. Pues no tragues. O se sienta a la mesa porque su madre preparó la comida y no se va a desperdiciar porque usted tenga un berrinche. Coma. ¿Sí? Son las dos opciones. ¿No? ¿Nos ha sonado familiar esta escena? Sí. Y castigamos a la mamá con no comer, ¿verdad? Así le hacemos a Dios igual. Señor, no voy a ir al templo hasta que esté bien. ¿Y cuándo vas a estar bien?
Voy a ir a la iglesia hasta que esté bien. ¿Se oye bien, verdad? ¿Y cuándo vas a estar bien? ¿Por qué vas al médico? ¿Vas cuando estás enfermo o cuando estás curado? La iglesia es el hospital del Señor, ¿sí o no? Entonces, todos los días necesitamos. Yo prefiero llegar a gatas aquí. Bueno, y sí le platico que un día así llegué a la iglesia. Le eché mucha carne y llegué con las rodillas, hermano. Literalmente iba agarrándome de la... Señor, pero sigo. Me acuerdo esa vez, ¿sí? Un dolor de rodillas que me dio muy fuerte. Y así llegué al templo. Pero a gatas llego, ¿sí? Pero no voy a dejar de adorarte. Porque tú no tienes la culpa de mí, de lo que a mí me pasó. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar la forma. Ahora, dice entonces existe un resultado, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, a ver, hermano, yo soy pecador porque peco o peco porque soy pecador. Pecamos porque somos pecadores, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros practicamos estas cosas, ¿no vamos a qué? No nos vamos a enfriar, no nos vamos a alejar de Dios, porque estamos donde Dios quiere que estemos. No vamos a caer, no vamos a olvidarnos, no nos vamos a separar. Pero si no las hacemos, hermano, eres carne de cañón para el enemigo, para el mundo nos va a comer. El mundo no perdona, Satanás tampoco. Satanás te sugiere muchas cosas bonitas, pero al fin te va a llevar al infierno. Ese es su propósito. Él no juega a ser diablo, ¿sí sabía? Satanás nunca ha jugado a ser diablo. Él es diablo. Y él busca la forma de llevarte al infierno. Ah, ve a la iglesia, pero no le pongas atención al pastor. Ponte a platicar. No leas tu Biblia, ¿para qué? Eso déjalo para los que son bien estudiosos. Tú no, tú estás apenas empezando. Ideas que aparentemente son tuyas. Te pones a leer la Biblia y va tu hijo, ¿no? Mamá, quiero un yogur. Y ya se perdió lo que estabas intentando. O el nieto, ¿ah? O el bisnieto, ¿sí? Todo pasa. Hay distracciones. Entonces, estemos siempre buscando hacer estas cosas. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿En dónde? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, ¿qué? Se nos entregará, ¿qué? Una amplia. ¿Sí? No va a haber una angosta, va a ser amplia la entrada hacia el reino de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Hermanos, tenemos ahorita una realidad que con esto quiero terminar, pero quiero concientizarnos. Ahorita tenemos un alto índice de escuchar predicadores que digan, el Señor me habló y me dijo. Y yo te quiero llevar al ejemplo de Pedro. Cómo Pedro, la experiencia que tuvo con Juan y Santiago o Jacobo en la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Sí? Dice que estaban ahí viendo la gloria de Dios y llegó, ¿qué? Una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, ¿se acuerdan? A él oíd, ¿sí? Y descendió la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, dice que descendió. Muy bien. Pedro hace mención de esto en este pasaje que vamos a leer, verso 16. ¿Sí? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo nuestros ¿qué? Siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos y majestad. Es más fácil, hermano, que nos den una dosis que nosotros buscarla. Hermano, el Señor dice que si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno. Pues eso dice la palabra. Pero el Señor me acaba de hablar, ¿sí? Y para muestra un botón.
¿Cuántos de aquí están atravesando un divorcio? ¿O atravesaron un divorcio? 1, 2. Estadísticamente, de cada 100, de menos un 10, ha atravesado un divorcio. Sí, mínimo. Pero yo digo, el Señor me está hablando y te está diciendo a ti, hermano, que te pongas de pie. Tú, que acabas de estar atravesando un divorcio. Ponte de pie. Y se pone de pie el hermano. ¿Cómo supo el hermano? Si tú conoces Biblia y estadísticas, manipulas. Y si tú no conoces tu Biblia, te van a manipular. Por eso tenemos que conocer la palabra, hermano, y no hacer caso a las fábulas. ¿Sí? Hay tantas cosas que están sucediendo, hermano, y que por no leer la palabra nos están llevando a las fábulas. Tristemente, ¿sí? Tenemos que conocer al autor de este libro, hermano, a Jehová de los ejércitos. Dice el verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué dijo Pedro? A ver, esta experiencia que yo acabo de recibir, háganle caso. ¿O qué es lo que dice que le hagamos caso? Verso 17. ¿Qué dice? Digo el 19, perdón. Tenemos también la palabra, ¿qué? Más segura. ¿La palabra qué? ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia. Pedro no les dijo que siguieran lo que él había visto allá en el monte, aunque lo recuerda. Él les dice que la palabra más segura es esta, la que está escrita, porque esa no cambia, esa sigue siendo incambiable. No les habla de su experiencia como una ley, como una ¿qué? Como un mandato. Él les dice: yo estuve ahí, pero no es eso lo más importante, sino que la palabra que está escrita. Hermano, tú y yo pudimos haber tenido una experiencia angelical, una experiencia tremenda, pero no podemos regirnos por esa experiencia, tenemos que regirnos por la palabra. ¿Cómo fue tu encuentro con Cristo, Eduardo? Bueno, fue muy emotivo, fue en un momento pues en que tenía ciertas cargas, y cuando lo recibí en mi corazón, pues fue algo impactante, fue algo emotivo, impactante, muy bonito. ¿cómo fue tu encuentro? Igual impactante, muy... ¿Se les nota la emoción? ¿Se les nota que fueron cambiados por Cristo? ¿Sí me estoy explicando? Sí, hermanos, la palabra cuando nos sigue impactando no va a dejar de impactarnos. Va a seguir transformándonos, va a seguir confrontándonos y nos va a seguir moviendo hacia donde Dios quiere. ¿Sí? ¿A qué hora fue su conversión? Yo me acuerdo que fue a las 10 de la noche. El 18 de diciembre del año de 1999. No se me olvida. Todavía estaba entre borracho y crudo, fumándome un cigarro. ¿Sí? Y me acuerdo que le dije estas palabras: si te sirve este desperdicio de vida, te lo entrego. No hubo un culto, no hubo una predicación, no hubo algo extraordinario. Y por primera vez me levanté en paz. Por primera vez descansé. Ahora vamos a hacer una ley. Todos se tienen que regir como se convirtió el pastor Tacho. Órale, todos.
¿Por qué? No, Cuauhtémoc. Porque es personal, ese es el punto, y no tengo que hacer que otro viva lo que yo viví, porque es cada uno individual. Es lo que está diciendo la palabra, no tengo que hacer una ley para que todos se rijan bajo eso. Es la palabra profética más segura a la que a la que debemos hacer caso. Ese es el punto. Por eso es la palabra la que nos va siempre a llevar hacia donde Dios quiere. No la experiencia de un hermano. Y está bien la experiencia que tuvo, pero no podemos regirnos por esa experiencia, porque cada uno tuvo una única. Esa es la diferencia, porque Dios no se limita a una simple línea. Él tiene diversas formas de manifestarse a cada uno de nosotros. El encuentro que tuvo con Elías, Dios, no fue el mismo que tuvo con Eliseo. ¿Sí? El encuentro que tuvo con Pablo no fue el mismo que el de la mujer samaritana. ¿Verdad que no? Encuentros. Aquí vemos 11 encuentros, no son todos diferentes. Dios no se va a manifestar de una sola forma. Él se manifiesta como a Él le place. Y cada experiencia es única y cada una es impactante para uno como persona. Punto. Entonces, yo tengo que hacerle caso. ¿A qué? A la palabra. Verso 19. Dice, tenemos también en la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, nadie es que dueño de la interpretación. Nadie compró franquicia. Solamente Doctor Solución, ¿va? No tenemos una franquicia para que la palabra de Dios se limite a una sola iglesia. La palabra de Dios es diversa y es que viva y eficaz. ¿Sí? Muy bien. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿La palabra de Dios qué? Fue traída por la voluntad de Dios y no por la del hombre. ¿Él usó a quién? A seres humanos para que el mensaje llegara. Hoy el mensaje se ha diluido. Hoy el mensaje ya no es tan profundo como antes. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros queremos regir por nuestra propia experiencia la palabra y no regirnos nuestra experiencia a través de la palabra. ¿Sí? Hay un peligro, hermano, de ignorar la palabra. Hay muchos, pero aquí vimos algunos. ¿Cuáles son las cosas que debemos nosotros poner primero para que el Señor siga obrando en tu vida? Debemos poner la fe y el amor siempre en nuestros corazones. Y de ahí el Señor hará como Él quiere. La pregunta hoy es, ¿qué me falta? ¿Qué no he permitido y qué no he querido dejar en las manos del Señor? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no caminar como Dios quiere? ¿Y por qué no empezarlo a hacer como Él manda y no como yo quiero? ¿Sí? Los peligros de ignorar la palabra están latentes. No dejes de buscar a Dios a través de su palabra. No lo saques de tu repertorio, no lo saques de tu vida. Sigamos enfocados en Él. Cierra tus ojos, vamos a orar, hermano, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Reconocemos que tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero. Padre, reconocemos que por tu gracia nos has mantenido y por tu misericordia nos has sostenido. Permite que este tiempo lo podamos disfrutar contigo, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres fiel, tú eres justo, tú eres verdadero. Tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado. Permite, por favor, que cada uno de mis hermanos en esta tarde podamos reaccionar, Señor, a lo que tú nos has prometido. Padre, grandísimas promesas para todos nosotros, pero nosotros las tenemos que poner, creer y caminar contigo.
Te suplicamos, Señor, que hagas la obra que empezaste, la perfecciones. Y hoy, Padre, nos ponemos a cuentas contigo. Amada iglesia, es tiempo de decirle: Señor, yo quiero seguir creyéndole a tu palabra. Yo quiero seguir avanzando como tu palabra dice, no como yo quiero. ¿Hay algo en tu corazón que estorba? Si es así, ponte de pie para orar juntos. Si hay algo que está estorbando para que tú entiendas la palabra, ponte de pie para orar y decirle: Señor, mira, yo ya no quiero que nada se interponga para leer, para entender, para aprender y para tener esa fe en mi vida. Por favor, Señor. Quiero caminar, quiero aprender, quiero ser sensible a tu voz. Ya no quiero seguir luchando en mis fuerzas. Quiero que tú me des dirección, por favor, para que tu palabra pueda ser de bendición para mi vida. Sí. Para que tu palabra pueda cambiar mi corazón. Para que tu palabra pueda enseñarnos a caminar contigo. Señor, en esta hora, corazón de tu iglesia, Padre, estamos reconociendo, Señor, que si es cierto nos hemos equivocado, que si es cierto no hemos actuado, que si es cierto no hemos dejado que tu palabra se interiorice en nuestra vida totalmente. Perdónanos. Si es cierto, Señor, no hemos actuado como tú quieres. Hemos puesto atención a cosas que no te agradan. Hemos hecho caso a aquellas cosas que no son de bendición. Perdónanos. Límpianos, Señor, de toda nuestra maldad. Danos un corazón sensible, por favor. Queremos aprender, Señor, junto a ti, a caminar contigo. Hoy te quiero invitar, amada iglesia, amado hermano. ¿Tú crees que Jesucristo murió, resucitó y fue sepultado? Si no sabes qué es esto, mira, déjame decirte que hay buenas nuevas. Jesucristo es vida. Te vino a dar vida y vida en abundancia. Él quiere que tú conozcas el camino, la verdad y la vida. Él quiere que tú conozcas por dónde avanzar. Él quiere que tú le digas: Señor, yo quiero conocerte. Dile: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero hoy pedirte que me perdones. Me arrepiento de mi pecado, de mi pasado. Me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento de haberte desobedecido. Ya no quiero más. Ya no quiero estar así, Señor. Quiero estar en paz contigo. Quiero estar en total comunión contigo, Señor. ¿Quieres repetir conmigo esta oración? Decirle: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que necesito tu perdón. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Hoy yo me arrepiento de mi pecado, de mi pasado, y reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, por pagar mi deuda y por enseñarme que tú eres justo y verdadero. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes, Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar esta alabanza. Renuévame, Señor. Renuévame, renuévame. Necesitas ser cambiado, Señor.